¿Qué tal? Mi nombre es Cris Ediel Navarro Rosas, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Querétaro, del grupo ITA 58, y el propósito de este video es para llevar a cabo la lectura de la tarea número 9 titulada Control de flujo de la materia de instrumentación virtual. El documento que están viendo en pantalla es el escaneo del documento que se llevó a cabo de manera escrita, que estamos viendo aquí. Se lleva a cabo de manera escrita. Sin embargo, fue escaneado por motivos de poder visualizar una mucho mejor manera. Entonces, en esta tarea se nos veían llevar a cabo la explicación de varias estructuras y funciones del labio. Entonces vamos a verlas. Primero está la estructura select, la cual su funcionamiento es que devuelve el valor cableado a la entrada T o la entrada F según el valor de S. Si S es verdadero, esta función devuelve el valor conectado a T. Si S es falso, esta función devuelve el valor conectado a F. Entonces aquí tenemos el diagrama de flujo en el que vemos que el valor de S es un valor booleano, que puede ser entre 0 y 1, y dependiendo de su valor se le va a asignar el valor que tenga o la variable T o la variable F. Si es falso se le agrega el valor de la variable F, y si es verdadero el valor de la variable T. Entonces, como aquí vemos, el anterior diagrama de flujo muestra el funcionamiento de la estructura select, la cual recibe un valor en la variable S. Este se evalúa, por lo que si es verdadero se le asigna el valor de la variable T, y si es falso toma el valor de la variable F. Aquí tenemos el gráfico de estados, en el cual inicialmente se evaluó el valor de la entrada, y luego en T se le asigna el valor de la variable T, o en F se le asigna el valor de la variable F, y termina. Y bueno, esta función en labio se representa de la siguiente manera, así lo podemos encontrar, y vemos que tiene sus tres entradas, ¿no? S, T y F. Entonces vemos que primero T es un valor, es un double que devuelve esta función S si pasa por el valor verdadero, ¿no? Hemos dicho. Y luego S, que dijimos que como vemos, es efectivamente un valor booleano entre 0 y 1. Y luego la F, que es el valor que devuelve la función si pasa un valor falso, es double. Y luego tenemos igual a la salida, pues a la salida va o puede ser T o F, que es la de aquí, T o F, dependiendo del valor booleano que entró en S. Luego tenemos la estructura case, que contiene uno más subdiagramas o casos, exactamente uno de los cuales se ejecuta cuando se ejecuta la estructura. El valor conectado al selector de casos determina qué caso ejecutar. Este es el diagrama de flujo, y aquí tenemos la explicación. El anterior diagrama de flujo muestra el funcionamiento de la estructura case, la cual evalúa un valor inicial y de acuerdo a ese valor ejecuta un caso y las instrucciones o código dentro de este. Estas son las instrucciones, y aquí lleva fin, ¿no? Y luego tenemos el gráfico de estados, que simplemente registra un valor en la entrada, evalúa este valor y ejecuta cada uno de los casos dependiendo del valor, ¿no? Tenemos los elementos. Es pequeña la estructura case. Primero tenemos un selector label, que es el de aquí, que muestra el valor para los que se ejecuta el caso asociado. Luego el subdiagrama que está dentro, que contiene el código que se ejecuta cuando el valor conectado al selector de caso coincide con el valor que aparece en la etiqueta del selector. Y luego tenemos el case selector, que selecciona un caso a ejecutar según el valor de los datos de entrada. Y luego la estructura sequence, la cual consta de uno o más subdiagramas o fotogramas que se ejecutan secuencialmente. Su diagrama de flujo es muy sencillo, vemos que se ejecutan secuencialmente. Entonces, como se observa en el diagrama de flujo, cada subdiagrama se ejecuta secuencialmente uno después de otro. Y el gráfico de estado es lo mismo. Y luego tenemos, existen dos formas de representarlo en labio, que es la estructura plana y la estructura apilada. Simplemente en la estructura plana podemos visualizarlos en un mismo diagrama de bloques, y en la apilada se ejecuta el código. La estructura apilada cuenta con un selector label, el cual permite ver los diagramas, pero es lo mismo. Y luego tenemos máquinas de estado. Dentro del labio pueden crearse máquinas de estado, incluso utilizar plantillas de máquinas de estados. Una máquina de estado consiste en una serie de estados y una función de transición que corresponde con el estado siguiente. Cada estado puede llevar uno o varios estados o finalizar el flujo del proceso. Esta estructura puede contener estructuras case, las que vimos, registros de corrimiento, que también se vieron, códigos de transición que determinan el siguiente estado de acuerdo a los resultados de la ejecución. Y bueno, como aquí podemos ver, tenemos un pequeño ejemplo, una máquina de estados con el nombre de cada uno de los elementos que se encuentran en esta. Muchas gracias.